Muy bien, muchas gracias por su presencia. Ahora vamos a analizar la responsabilidad por cosa en custodia. Nosotros hemos visto que además de la responsabilidad subjetiva que implica como factor de atribución la culpa y de la responsabilidad objetiva que tiene como un factor de atribución el riesgo, existen ciertos casos especiales en los cuales va a existir, bueno, la doctrina debate, ¿no? Si es que estamos ante una responsabilidad subjetiva u objetiva. Es así que hemos revisado ciertas responsabilidades especiales, como la responsabilidad del tutor, la responsabilidad del padre, la responsabilidad de los maestros. Hemos podido analizar cuándo tienen responsabilidad. Hemos visto que la ley presupone una culpa invigilando o una culpa educando. En realidad, la jurisprudencia ha creado esto de la culpa ineducando. También hemos visto la responsabilidad que tienen los patronos por los, y los comitentes por los daños que generen las personas dependientes de ellos. Y hemos visto que esto respondería un poquito más a una responsabilidad objetiva, ¿no? Se asemejaría a una responsabilidad objetiva, ya que estas personas responden en mérito al beneficio que les genera el trabajo de otra persona, ¿no? Es así que llegamos a este otro tipo especial, a esta otra forma especial de responsabilidad, que es la responsabilidad por las cosas en custodia. Ya que las personas se benefician de las cosas y las cosas les brindan cierta utilidad, es decir, las cosas son productivas, van a responder por los daños causados por esta. Si no se prueba que el daño dependía de eventos imprevisibles e inevitables. La jurisprudencia italiana, al menos, ha expresado que la responsabilidad por cosas sería una responsabilidad presunta, es decir, una presunción de la ley, es decir, que la ley establece ciertas consecuencias para un hecho. O mejor, una verdadera eh, responsabilidad objetiva, nos dicen, ¿no? Respecto al comportamiento negativo del agente del daño. Es decir, es la misma ley la que va a determinar en ciertos casos en los cuales una cosa genere un daño para la persona que era responsable de esta cosa. Pero hay ciertos requisitos también que vamos a revisar, ¿no? De esta manera encontramos en nuestro artículo 995, en el artículo 995 del Código Civil Boliviano, la figura del daño ocasionado por cosa en custodia, que nos manifiesta que quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si se prueba caso fortuito o fuerza mayor, o incluso la culpa de la víctima. Entonces nosotros podemos evidenciar acá que la ruptura del nexo causal puede darse, ¿no? No estamos ante legítima defensa, no estamos ante el estado de necesidad, es decir, no estamos ante eximentes de culpabilidad, sino que estamos ante eximentes que surgen del nexo de causalidad. Nosotros ya hemos visto a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, dentro de los eximentes de culpabilidad, respecto a la responsabilidad que puede emerger por la custodia de una cosa, nosotros, bueno, vamos a recordar qué implica cada uno de ellos, ¿no? Considerando su carácter objetivo, la ruptura del nexo causal puede eximir de responsabilidad, ¿no? Eso es importante. No confundir esto con la culpa, ¿no? La culpa es un concepto diferente. Algunos grupos me manifestaban, por ejemplo, en sus trabajos, que mediante la ruptura del nexo causal se quita la culpa de la persona. No, no, no. Mediante la ruptura del nexo causal se rompe el nexo causal, entonces va más allá de la culpa. Es decir, la culpa va a, va a realizar un análisis de las intenciones de la persona, de la negligencia o de la imprudencia de la persona, es decir, va a realizar un análisis de la persona misma y si es reprochable o no cierto hecho dañoso. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del nexo de causalidad, simplemente va a ver si es que exteriormente, es decir, no interiormente en el sujeto, sino exteriormente en los hechos, existe algún elemento que haya generado el daño como tal, ¿no?
Es así que la culpa de la víctima puede romper el vínculo causal, porque cuando la víctima obre con negligencia, con imprudencia, para que suceda el daño por una cosa, entonces va a haber un eximiento de responsabilidad. Ejemplo, ¿no? Podemos imaginar um, una persona que está jugando fútbol en un patio, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Está jugando fútbol en un patio ajeno, termina pateando tan fuerte el balón que se rompe el vidrio y le salta un vidrio generándole un corte, por ejemplo, ¿no? Un pequeño corte. Entonces, obviamente, sí se va a generar un daño. Sin embargo, estaríamos ante la culpa de la propia víctima. Es decir, la cosa, el vidrio, la ventana, es decir, el mismo bien, le ha generado un daño, pero por culpa misma de esta persona. Entonces, ya no habría un nexo causal que vincule al autor del hecho con, con el daño generado, ¿no? Es decir, que vincule al responsable objetivo establecido por ley, que sería el dueño o el que está en custodia de la cosa, ya no estaría vinculado, ¿no? Reitero, con el hecho dañoso. De igual manera, entonces puede eximirse la responsabilidad en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Nosotros hemos visto estos dos conceptos, ¿no? La fuerza mayor, la fuerza mayor se va a referir a hechos de terceros, ¿no? De terceras personas, qué sé yo, puede darse mediante bloqueos, como habíamos analizado, como en situaciones de sediciosas, digamos, lo así, o puede darse, sí, mediante guerrillas que puede darse y que pueden generar cierto daño, ¿no? Por otro lado, a ver, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, puede suceder que en todos estos disturbios se generan ciertos daños hacia la propiedad de las personas, ¿no? Es decir, imaginemos que en una de estas personas lanza una bomba desestabilizando un muro. Pasa todo este tiempo, pasa un día o dos, una persona está caminando por ahí y cae el muro. Entonces, pudiera suceder en este caso que se rompe el nexo causal, ¿no? O bueno, el mismo instante. Ahora, si pasan 2 días, ya podríamos hablar de una responsabilidad de la persona, eh, de la persona que era dueña del muro, ¿no? O de la persona que estaba a cargo del muro. ¿Por qué? Porque ya han pasado 2 días, entonces ya podría haber previsto, ya podría haber realizado los actos de mejora, ¿no? Entonces, a ver, en el ejemplo concreto sucedería, por ejemplo, que por un momento de disturbios, qué sé yo, se lanza una bomba o se lanza qué sé yo, sí, alguna bomba o algún fuego artificial que pueda generar o desestabilizar, por ejemplo, un muro. Y ante esto pudiera suceder que en el instante pase una persona y caiga el muro, ¿no? Entonces, en este caso, no existiría como tal una responsabilidad del dueño del muro o de quien custodia el muro, sino va a existir una responsabilidad, va a existir responsabilidad por parte de, bueno, de todos estos hechos en general, ¿no? Es decir, bueno, no hay responsabilidad, perdón. Se exime la responsabilidad por todos estos hechos de fuerza mayor, ¿no? Por último, bueno, no por último, continuando con esto, tenemos el caso fortuito, ¿no? El caso fortuito hemos dicho que implica hechos de la naturaleza. Hechos de la naturaleza que puede darse, qué sé yo, por huracanes, puede darse por lluvias, eh, puede darse por terremotos, etcétera, ¿no? Entonces, si en un terremoto se cae el mismo muro sobre una persona, entonces los familiares de esta persona o esta persona que ha terminado herida no va a poder demandar al dueño del muro, ya que esto ha obedecido se rompe el nexo causal, ¿no? Si bien el dueño del muro es responsable por el muro según la responsabilidad objetiva, en este caso ha habido un aspecto externo, es decir, un hecho de la naturaleza, que ha terminado generando el daño
a la víctima, ¿no? Entonces la víctima tiene que asumir el daño. Por otro lado, la culpa del tercero también puede eximir la responsabilidad, ¿no? Es decir, si una persona es la que ha generado el daño, si un tercero ha generado el daño, entonces corresponde que este tercero sea el responsable del mismo. Recordemos, esto es importante, no se olviden, que cuando hablamos de eximentes de responsabilidad por ruptura del nexo causal, no se está realizando un análisis de la culpa. Es diferente a la, qué sé yo, a la legítima defensa. En la legítima defensa efectivamente alguien tiene la intención, pero es una culpa que la ley establece, a la que la ley le quita la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si alguien genera un golpe a otra persona por defenderse, ya que esta otra persona también tenía un arma, por ejemplo, ¿no? Entonces puede darse. O por un estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad que también va a implicar, bueno, no va a implicar un eximente total, sino que es considerado ilícito y va a implicar que se devuelva solo en cierta medida las prestaciones, tal cual, bueno, no las prestaciones, solo en cierta medida se va a restituir el daño. Entonces, esto pueden revisarlo en el material que hemos revisado en su momento, ¿no? Sobre esta temática. Y si existen dudas, obviamente ya saben que pueden realizar las preguntas que gusten. Ahora, ¿qué tipo de cosas pueden generar responsabilidad? Ustedes van a revisar en el siguiente semestre, en el tercer semestre de la asignatura, una materia de la carrera, perdón, una materia sumamente interesante, muy bonita, que es la materia de derechos reales, bienes y derechos reales. Y van a ver que hay diferentes tipos de bienes, ¿no? Hay bienes muebles, inmuebles, corpóreos, incorpóreos, fungibles, no fungibles, divisibles, indivisibles, etcétera, 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 ¿no? De dominio público, de dominio privado, y es un análisis muy bonito. Pero bastará acá que ustedes sepan que cualquier tipo de bien corporal que genere un daño va a